hermano. Espero que todos estén bien. Muchas gracias a ustedes por conectarse a esta hora. Vamos entonces a continuar con este estudio de la obra del Espíritu Santo en la iglesia del siglo XXI. Necesitamos tener muy claro eso para que nosotros podamos presentar defensa y, bueno, también saber en qué es lo que nosotros estamos creyendo. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar la clase. Primeramente estamos respondiendo la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Pues les había dicho que en torno a la naturaleza del Espíritu Santo se sostienen básicamente 5 interpretaciones. Pero ¿de dónde salieron esas 5 interpretaciones? ¿Por qué hubo esa necesidad de las interpretaciones sobre la obra del Espíritu Santo? Pues vimos entonces que se han suscitado 3 periodos en la historia de la iglesia, donde se ha abordado bastante el tema del Espíritu Santo. Mencionamos el siglo cuarto, conocido como el siglo trinitario, mayormente. Entre el siglo IX y el siglo XI, la separación entre el Oriente y el Occidente, las formas de pensar, entonces también llevaron a unas interpretaciones sobre el Espíritu Santo. Y en el siglo XVII, con la Reforma Protestante, pues de ahí sí que se ha venido. Y tal vez lo que nosotros tenemos hoy en día, o las interpretaciones que nosotros tenemos hoy en día, están más cercanas a la Reforma Protestante, a todo lo que fue la Reforma Protestante, que a los inicios mismos de la iglesia. Pero entonces vamos a aclarar unos puntos, vamos a ver cuáles son esas 5 interpretaciones. Hermano, la idea es que nosotros las miremos y veamos que algunas van a estar más cerca a la verdad que otras. ¿Sí? Entonces vamos a mirar esto. Hermano, le quiere hablar el hermano José Flores. José Flores. No se estaba viendo, se estaba viendo nomás la pura cara del hermano, Tolongo. Jesús Otolongo. No se veía, pero ya, ahora sí ya se ve la pantalla con lo que está compartiendo. Gracias. Okay. Gracias, hermano. Okay. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas interpretaciones? Esas 5 interpretaciones. La primera es las interpretaciones de carácter trinitario. Mayoristas consideran el Espíritu Santo como una persona divina, noción con la que se asume que la deidad del Espíritu Santo, manteniendo sin embargo la unicidad del principio divino. Esta doctrina es compartida por católicos ortodoxos y la mayoría de denominaciones protestantes. Entonces, recuerdan que iniciando esta clase yo les preguntaba si era la iglesia de Cristo una iglesia trinitaria. ¿Sí recuerdan eso? ¿O nos devolvemos a la primera clase? Cuénteme. No, y tú mencionaste de que no es trinitaria porque cuando se habla de trinitario quiere decir que son 3 dioses, prácticamente. Ok, muy bien. Cosa que yo pensaba que en la Iglesia Católica no pensaban eso y busqué algo y me parece que no dicen eso, pero capaz que como en todos lados, por un lado dicen una cosa y por otro lado dicen otra, ¿no? Pero Okay. yo nunca lo había entendido, como que trinitario, como el trinitario de la hecho, Iglesia ellos Católica. son tan trinitarios que ellos creen en la Santísima Trinidad. Sí, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ajá, exactamente. Entonces, ¿quiénes creen en la interpretación? Entonces, los trinitarios creen en el Espíritu Santo como un Dios que conforma la deidad, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es una persona divina. Sí, pues es lo que creen los trinitarios. ¿Sí? Entonces, lo primero, los trinitarios creen que el Espíritu Santo es una persona divina. ¿Quiénes más? A ver, ¿qué más sigue acá? ¿Quiénes más están acá? La segunda es la interpretación de carácter unitario. El Espíritu Santo es una fuerza
o cualidad divina al modo de la sabiduría, la belleza, el amor o la bondad. El unitarismo comparte la visión de un Espíritu Santo impersonal que actúa siendo el poder o fuerza activa de Dios, considerado que el Espíritu Santo es un algo y no un alguien. Entonces, miren esta otra forma de interpretación. Estos son los que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Entonces, ellos no ven el Espíritu Santo como una manifestación de la deidad, ni tampoco lo ven como una persona. Ellos lo ven como una fuerza. Ahora, nosotros sabemos, por el estudio de la Biblia, que el Espíritu Santo no es impersonal, como lo cree el unitarismo. Hacerlo impersonal como una fuerza activa, les explicaba en días anteriores que una fuerza activa, por ejemplo, es la energía. La Biblia dice que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. Entonces, uno, ¿cómo entristece una fuerza? ¿Cómo podríamos interpretar, entristecer nosotros, ejemplo, la energía eléctrica? No hay una forma porque es impersonal. Vamos a mirar la tercera forma, o más que la tercera, sí, la tercera interpretación que algunos a través de la historia le han dado a este tema del Espíritu Santo. Entonces, según la interpretación de carácter arriano, el Espíritu Santo es una entidad espiritual o naturaleza angélica de condición excelsa, muy cercana a la divinidad, pero diferente a ella por su condición de criatura. Entonces, ¿qué cree el arrianismo? Que el Espíritu Santo no hace parte de la deidad, que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, que el Espíritu Santo no es un Dios, sino que es más bien un ángel en un nivel superlativo, o sea, estaría por encima de los arcángeles, pero que está subyugada a ser una criatura como lo somos todos nosotros. Ustedes saben de dónde nace esa doctrina arriana. Esto es sí, esto es no, porque si se quedan callados me confundo. No sé si están entendiendo, si todos saben o si ninguno sabe. Yo no sé. Entonces, si me ayudan. Yo no tengo idea. ¿Sí? ¿Qué pasó? Tampoco nosotros. Yo tampoco. Hola. Hermano Daniel, Ernesto, ¿ibas a decir algo? Beatriz, ¿ibas a decir algo? No les escuché. No, tampoco sabemos qué son los arrianos. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, sí, está bien. Ya a ustedes no los escucho. O sea, no sé qué dijo Daniel, no sé qué dijo Beatriz. Todavía no me escucha. Ahí le estoy Sí, escuchando. no los veo, no los veo. Todos, No. casi, hermano creo que Ernesto, todos hemos dicho que no. No sabemos qué son los arrianos. ¿Pueden Ok. dejar una pantalla libre, por favor, para el hermano Leonel? En este momento no estoy compartiendo la pantalla, en este momento estoy en la galería. Está bien. Los que tengan problemas con visualizar la galería en la parte de arriba, pueden darle y van a ver van a ver esta y después van a ver la pantalla que yo comparto. Ahora están viendo la mía. Sí, Ok. sí, dejen la pantalla porque no estamos viendo nada. Y ahí, hermano, ahí la ven. Sí, Ahí la ahí se ve pantalla la que- pantalla. Ok. El arrianismo es una doctrina cristiana no trinitaria que afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre y que está subordinado a él. Las enseñanzas arrianas fueron atribuidas a Arrio, un anciano de Alejandría, Egipto, durante el siglo III después de Cristo. Se opone a las creencias ortodoxas acerca de la naturaleza divina del Espíritu Santo. Entonces, mire que desde el siglo III vienen distorsiones a la interpretación del Espíritu Santo. Entonces, este señor, el arrianismo, dice que, ¿qué dijo Arrio? Él dijo, el Espíritu Santo es una entidad espiritual, una naturaleza angelical superior, pero es una criatura. Entonces, él empieza
empiezan a hacer unas interpretaciones desde el siglo III, empezaron a hacer unas interpretaciones. ¿Por qué razón? Porque recuerden que el siglo III y el siglo IV fue el siglo trinitario por excelencia. Entonces fue donde se empezó a trabajar duro, o empezaron a trabajar duro el tema de la Trinidad. Voy a hacer un paréntesis acá, hermanos. Cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, cuando nosotros vamos a interpretar la Biblia, nosotros necesitamos llegar a hacer la exégesis. La exégesis es entender el texto bíblico como lo entendieran los receptores originales. O sea, yo no puedo entender Efesios de una manera diferente a cómo lo entendieron esos hermanos allá en el primer siglo. Entonces, cuando hay una doctrina, entre más lejana esté del tiempo del Nuevo Testamento, más cercana está a ser una falsa doctrina. Entonces, durante el primer siglo y el siglo segundo, ¿quiénes estaban en la iglesia durante el primer siglo? Los apóstoles. Muy bien, los apóstoles. Y en el segundo siglo, Los seguidores, discípulos. Los discípulos. Los seguidores de los apóstoles, que a muchos de ellos los conocemos nosotros como ¿qué? Cristianos. Como los padres de la iglesia, tradicionalmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Estas interpretaciones, miren, cuando empiezan los movimientos, por allá ¿ustedes saben cuándo se fundó el catolicismo? En el 300 y algo, por Constantino, en Constantinopla, lo que es ahora Estambul. Pero ¿sabes el año? 325. Más o menos, hermano Daniel. 325 más o menos. Ok, 325, 326. El emperador Constantino hizo algo. ¿Saben qué fue lo que hizo Constantino? Lo único que hizo fue, Constantino, digámoslo así, se cansó de ver cómo a los cristianos, después de tanta persecución, de tanto asesinato, de tanta masacre, de tanto mártir, uno, el movimiento cristiano no se acababa. Dos, todos se morían muertos de la risa. Y seguían creciendo. Todos estaban felices de padecer, de ser martirizados. Entonces eso llevó a Constantino a algo, a hacerse una pregunta es, ¿qué hay con esta gente? ¿Qué hay con estos cristianos? Porque, o sea, no le tienen miedo a la muerte. Matamos 10, resultan 100. Entonces, ¿qué pasó? Y Constantino empieza a averiguar y ahí, por allá por el año 326 más o menos, viene la primera gran división, o viene la gran división de la iglesia, que fue resultado de algo que es peligrosísimo para la iglesia en cualquier tiempo, y es la unificación del gobierno y la iglesia. La iglesia y el gobierno no pueden ser uno y el mismo cuerpo, son dos cosas totalmente diferentes. Eso sí es, eso sí, el gobierno no es parte de la iglesia como tal. Por ejemplo, en una teocracia. Hermano, no te estoy escuchando. ¿Si el gobierno qué? Eso en el caso de que no sea una teocracia como eran los judíos. O sea, si el gobierno no pertenece a la iglesia. Ok, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que en este momento ningún gobierno podría ser una teocracia. El pueblo judío en el Antiguo Testamento era un caso totalmente aparte. Era una teocracia porque Dios escogió que fuese una teocracia. En este momento, no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la iglesia se entremezcla con el gobierno, eso se pone delicado. ¿Y saben qué fue lo primero que hizo Constantino? Cambiar el orden. ¿Cuál es el orden del gobierno de la iglesia? ¿Quién sabe cuál es el orden del gobierno de la iglesia? No todos al tiempo. En cuanto a la jerarquía.
El pastor principalmente de la iglesia. Trata Dios, Jesús, la iglesia, el hombre. ¿Quién está hablando? Elizabeth. Yo. Hola. ¿Eres tú? Yo creo que es en tu internet, ¿oíste? Elisa, no te estoy escuchando. Pero los demás se me escuchan. Yo creo que eres tú. Elizabeth dijo que el orden sería Jesucristo como la cabeza y de ahí viene entonces el siguiente que puede ser el pastor principal o sacerdote. Es en cuanto a jerarquía que lo estás preguntando. Sí, eso es lo que preguntó, jerarquía. Sí, el gobierno de la iglesia. ¿En la Biblia cuál es? En el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el gobierno de la iglesia en el Nuevo Testamento? Los ancianos y los diáconos. Los ancianos, los diáconos, evangelistas. ¿Cuál? Venga, voy a hacer una cosa. Espérenme un momentico. Yo me voy a desconectar y me voy a volver a conectar porque la conexión está mala. Okay. A ver si puedo. No se mueva, no se vaya. Muy bien. ¿Qué hacen? ¿Vigilantes por la foto entonces? Sonrían. Sí. Pelen los dientes. No, sonreír es salud, sonreír es bueno, sí. Entonces, el orden de la iglesia, ¿cuál es? El orden de la iglesia actual, ¿cuál es? Primero Cristo. Cristo es la cabeza. Muy bien. Los ancianos. Los ancianos, los diáconos, evangelistas, maestros, y de ahí para abajo todos nosotros. ¿Y el pastor dónde queda? Por eso, ahí los ancianos. Como parte de los ancianos. Sí, okay. Los pastores. Que los pastores y obispos se refieren a lo mismo. El pastor es el anciano para nosotros. O sea, es el anciano principal, digamos. Claro, en una iglesia no debe haber un solo pastor o un solo tiene que haber más de uno. Varios ancianos, y una iglesia no debería estar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Listo. Ahora sí. Ok. Ahora los escucho. Bien. Bueno, a ver. Ya terminó la clase. Están discutiendo sin mí. ¡Qué bellezas! ¡ Ay, María! Ya nos despedimos. Ahí sí estábamos hablando y ahora que apareciste no hablamos. Ahora no les escuché, todos estaban hablando. Muy bien. Ok. Ahora, uno solo que me diga cuál es el gobierno de la iglesia en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Vea, es Jesucristo, la cabeza principal. De ahí se desprenden los ancianos, diáconos, evangelistas, maestros, y ya hay todo el cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros, los que conformamos el cuerpo. Ok. ¿Alguien puede aportar algo más a lo que dijo Yaferni? Uy, qué silencio. No, pues está completo. No, esta es la respuesta. Ok. Entonces, Cristo la cabeza. Después de Cristo vienen los ancianos. Ojo, ancianos, plural. Una congregación no puede tener un único anciano. No es capricho mío. Es lo que le dijo Pablo a Tito y a Timoteo. Es el ejemplo que vemos en Hechos. Siempre había un plural, un número plural de ancianos. ¿Sí? Los ancianos, los diáconos, los evangelistas, los maestros, el cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo era el gobierno? ¿Cuál era la estructura del gobierno romano? ¿Quién la sabe? El emperador a la cabeza. El emperador. El César o el emperador era el mismo, Elizabeth. El César y el emperador era el mismo. Entonces, teníamos el emperador. ¿Qué más? ¿No vieron Gladiador? Nunca vieron Gladiador, se la recomiendo. Nomás cuando mochaban cabeza y ya. Ok, el gobierno romano estaba conformado de la siguiente manera. El emperador, el senado, el pueblo. El emperador o César, el senado, el pueblo. Cuando Constantino hace esa fusión, iglesia, gobierno, lo primero que hace es, ese gobierno que nosotros acabamos de mencionar, que ustedes acabaron de mencionar, ¿es para la iglesia en general o para cada congregación? Para la iglesia.
Cada congregación. Cada congregación debe de tener, cada congregación es totalmente autónoma. Entonces, cada congregación debe de tener sus ancianos, sus diáconos, sus evangelistas, sus maestros, sus miembros. Así venía funcionando hasta el año 320 y pedacito. Cuando Constantino llegó y hace esa fusión, coloca un estilo de gobierno piramidal exactamente igual al de Roma, al del gobierno romano. Recuerden, el César o el emperador, el Senado, el pueblo. Entonces, Constantino lo que dijo fue, un anciano, otro grupo de ancianos, los miembros de la iglesia. Entonces, imagínense dónde se iba a poner, dónde se iba a armar el zapero. ¿Cuál debía de ser el anciano principal? ¿El anciano de Jerusalén, que fue donde se inició la iglesia, o el anciano de Roma? ¿Dónde creen ustedes? ¿Cuál debería ser el primero? ¿Dónde creerían que debería ser ese principal? En Jerusalén, el de Jerusalén, y el de Roma, el de Roma, debería haber sido. No. O sea, el deber ser era como venía funcionando. Cada congregación con su gobierno independiente. Cada congregación autónoma. Pero cuando Constantino hace eso, obviamente él lo está haciendo en Roma, entonces coloca por encima al anciano de Roma. Eso genera celos con los ancianos de Jerusalén. Y viene la primera gran división. ¿Sí? Y es ahí donde Constantino, que era Roma hasta el tiempo de Constantino y un poquitico más allá en la historia. ¿Qué era Roma? El imperio que dominaba. Capital del mundo. Era el mundo. Era la capital del mundo. Era el vasto imperio romano. Entonces, Constantino dijo, entonces la iglesia romana tiene un carácter universal y por eso se va a llamar iglesia, ¿cómo? Católica. Católica. Y después, entre muchas otras cosas, era una iglesia católica, apostólica, pero romana. Ahí me perdí. Porque católica es universal, apostólica porque sigue supuestamente sigue las enseñanzas de los apóstoles, pero es romana. O sea, es para el universo, pero desde Roma. ¿Sí? Entonces, es allí donde empiezan a darse los concilios. Empiezan a darse muchos concilios. Hasta antes de la fecha del 326, ninguna iglesia en ninguna parte del mundo bautizaba por aspersión. Todos lo hacían según el ejemplo bíblico y era por inmersión. ¿Quién sabe quién fue la primera persona bautizada por aspersión? Por aspersión. ¿La mamá de Constantino sería? La mamá de Constantino. ¿Alguien más? ¿Otra idea? La primera persona bautizada por aspersión fue el propio Constantino, pues Constantino volvió el cristianismo, la religión de Roma. Sin embargo, él no abrazó el cristianismo, y lo va a poner entre comillas, hasta en sus últimos días. Se dice que en su lecho de muerte todavía no creía en Cristo. En su lecho de muerte fue donde fue bautizado. Por eso se convirtió en la primera persona bautizada por aspersión. Y desde ahí el catolicismo bautiza por aspersión. Entonces, en ese año, en ese tiempo, con tanta situación, es que viene y sale esta doctrina del trinitarismo. O sea que hasta antes del 325, 326, la iglesia creía en un Dios con 3 manifestaciones, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero fue cuando llegó esto, que dice, no, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Y quién era Arrio? Ya les dije quién era Arrio. Era un anciano de la iglesia ¿de dónde?
Alejandría. Era de Grecia. Alejandría. ¿Era un anciano de la iglesia de dónde? Arrio. Alejandría. Alejandría en Egipto. Ajá. Entonces, este anciano de la iglesia, preocupado por una falsa doctrina que se está cuajando, que se está organizando por allí, ¿qué hace? Dice, no, señores, no funciona eso del trinitarismo. La Biblia no nos habla del trinitarismo. Entonces, vamos a decir que el Espíritu Santo, listo, no lo pongo en el nivel de Dios, pero entonces es un ángel en una categoría superior. Mire cómo nos vamos desviando con las interpretaciones que han hecho estos hombres, ¿no? Vamos a mirar la número 4. Según las interpretaciones de carácter triteísta, esta se va a parecer mucho a la trinitaria, pero no es la misma. Los triteístas dicen, el Espíritu Santo es otro Dios, quizás de carácter inferior al Dios principal, pero que comparte con él la cualidad de ser increado. Entonces, mira ya para dónde se fueron los triteístas. No sé cómo leen Génesis capítulo 1. Porque según ellos, entonces, ustedes me están escuchando. Me hacen así si me están escuchando. Sí. Ok. Amén. Entonces, los triteístas dijeron, el Espíritu Santo es Dios, pero es un Dios inferior. ¿Cómo la ven ustedes ahí? Entonces, mire a dónde nos han ido llevando todas estas interpretaciones. Y claro, mis hermanos, créanme, todas las interpretaciones que nosotros hemos visto hasta acá tienen por lo menos 1 o 2 versículos mal interpretados que la sostienen, que les dan el carácter de ser doctrina. Vamos a mirar la última interpretación. Y en la última interpretación vamos a tener según las interpretaciones de la unidad de Dios o de los unicitarios. O sea, no son los unitarios, sino los unicitarios. Para los unicitarios, el Espíritu Santo es identificado como el mismo y singular Dios eterno, ya que Dios es espíritu y es santo, por lo cual es llamado el Espíritu Santo. Ellos no lo consideran como una fuerza impersonal, como el unitarismo, una entidad aparte de Dios como el arrianismo, o una persona espiritual divina y distinta de Dios Padre como el trinitarismo. Para ellos, el Espíritu Santo es Dios mismo manifestándose en poder. Por su punto de vista, que exalta la absoluta deidad de Jesús, Jesús sería el Espíritu Santo en su completa y absoluta deidad. Entonces, cierto que cuando empecé a leer la definición de el unicitarismo, muchos de ustedes dijeron, esto es lo que cree la iglesia. Cierto que al principio, cuando empezamos a leer el unicitarismo, creyeron eso. Díganme si sí o si no. ¿Sí o no? Sí. Usted sí, esto no. No por mi parte. Íbamos muy bien hasta la última frase, ¿no? Cuando ya dijeron que el Espíritu Santo era la deidad de Jesús. Ahí se nos desviaron un poquitico. ¿Sí? 5 interpretaciones. 5. Como les dije en un comienzo, algunas más cerca, otras más lejos de la verdad. Como les dije en la clase anterior, eso no deja de ser interpretación. Aquí ya tendríamos que ponernos nosotros muy juiciosos a leer la Biblia, a interpretar cada versículo de la Biblia donde ellos sustentan su teoría. ¿Sí? Pero vamos a ver qué es lo que sigue. ¿Quién es el Espíritu Santo? De las 5 interpretaciones anteriores podemos notar que algunas hay más cercanas a la verdad de la Biblia que otras. La Iglesia del Señor sostiene y afirma que el Espíritu Santo es una de las manifestaciones de la deidad. Nótese que el término bíblico es deidad y no
Trinidad. Nosotros nunca vamos a encontrar en ninguna traducción de la Biblia el término Trinidad, a no ser que sea algo incorporado en la traducción. ¿Quién es el Espíritu Santo? Deidad significa Dios, y la Biblia nos habla de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Son tres manifestaciones que conforman una unidad. Tres manifestaciones que conforman una unidad. Entonces, nosotros vamos a entender un poco mejor estas tres manifestaciones que conforman una unidad a la luz del rol que cada uno de ellos juega en la historia de la humanidad. ¿Por qué razón? El apóstol Juan en su carta dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Estos tres que dan testimonio conforman a Dios. Entonces, nosotros vamos a entender esto un poco más claro si lo vemos desde el punto de vista del rol o función que desempeña cada uno. ¿Sí? ¿Y cuál es el rol o función que desempeña cada uno? ¿Cuál fue el rol del Padre? O el rol en el que más vemos al Padre. El creador. Vemos al Padre creando, aunque eso no significa que el Hijo y el Espíritu Santo no crearon. ¿Por qué razón? Pues Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y después dice que el verbo se hizo carne. ¿Y cuál fue el verbo que se hizo carne? Jesucristo. El Hijo, Jesús. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, ¿cómo vemos entonces? Vemos a un Padre que tiene más funciones de creador. Vemos a un Hijo que tiene la función de redentor, y un Espíritu Santo cuya función es la de consolador. Yeah. Esas son las funciones. Hermano, entonces nosotros, ¿por qué no le oramos al Espíritu Santo? Muy simple. Porque Jesús no nos dijo que le oráramos al Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús? Pídale en todo al Padre. ¿a Padre. al Padre. Al Padre. En mi nombre. No dijo pídale al Espíritu Santo. ¿O hay algún texto en la Biblia donde se diga que le pidamos a Dios por intermedio del Espíritu Santo, o que le pidamos al Espíritu Santo? No lo hay. ¿Cierto que no lo hay? ¿Cómo, Tavares? No te escucho. Que el que intercede. El que intercede por nosotros es el Hijo. Oh, el Espíritu Santo. Bueno, perdón, el intercede por nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Mire, vamos a mirar los roles. Vamos a mirar los roles en la oración. ¿Qué hace el Padre en la oración? Nos escucha. Nos escucha. ¿Por intermedio de quién? El Hijo. Por intermedio de Jesús. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Corregir nuestras oraciones para que lleguen al Padre de la manera más adecuada. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la oración? Nuestro traductor. El Espíritu Santo es nuestro traductor. Pablo dijo que si que nosotros pensamos que íbamos a orar de la forma adecuada, pero que el Espíritu Santo es el encargado de llevar nuestras peticiones, lo que usted y yo expresamos, el Espíritu Santo lo lleva al Padre de la forma adecuada. Ahí están los tres. Ahí está Dios. Esas son tres manifestaciones, cada uno en su rol. ¿Sí? Miremos otro ejemplo. Uno así bien apocalíptico. ¿Cuál va a ser
¿Cuál es el rol del Padre en el juicio final? ¿Dónde va a estar sentado el Padre en el juicio final? ¿Dónde? En el trono. En el trono. ¿En cuál trono? ¿En cuál trono? O sea, ¿cuál va a ser la posición? El juicio. Dígame, ¿cuál va a ser la posición de Dios el día del juicio final? Cuénteme. ¿Cuál va a ser esa posición? El juez. Él es el juez. Él es el juez. Y Cristo. ¿Quién es la fiscalía? ¿O el ente acusador? Satanás. El acusador es El Padre es el juez. ¿Quién es el ente acusador? ¿Quién es el ente acusador? Satanás. El diablo. La abogada. ¿Quién es el abogado defensor? Jesús. Cristo. Jesús. Muy bien. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Traducir. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El gestor. No. ¿El qué? Consolador. El gestor. El Espíritu Santo es el sello. Cuando nosotros nos presentemos al tribunal y el diablo empiece ahí, bla, 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 bla. Él es nuestra garantía. Sí. Entonces Jesús va a decir, que es la defensa, va a decir, ah, pero es que Jesús Sotolongo tiene el sello del Espíritu Santo. Diablo, cállese, no tiene nada que decir. El que sigue, y así, 1 a 1, ¿sí? Ahí están las funciones, hermanos. Entonces, eso es lo que la iglesia cree. Nosotros creemos en la deidad que conforma Dios, que tiene 3 manifestaciones: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu de Dios es un sinónimo para cuando nos referimos al Espíritu Santo, así como para el Hijo. ¿Qué otros sinónimos conocemos para el Hijo? El verbo que se hizo carne, ¿no? Les decía ahorita. Entonces, hermanos, estas son las cosas que nosotros necesitamos recordar, necesitamos aprender para no confundirnos, ¿sí? A veces nosotros queremos, decimos cositas por salir bien, ¿no? Voy a dejar lo que tengo acá. Ah, bueno. Les decía que en 1 de Juan 5:7 leemos, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Miremos que la Biblia, que es nuestro manual de instrucciones, nos habla de un Dios, de deidad, el cual se manifiesta a los hombres en 3 maneras diferentes: Padre, el Hijo o el Verbo, y el Espíritu Santo o el Paracleto, el Consolador. La Biblia no nos habla de una Trinidad o Dios trino, aunque la interpretación sea muy parecida. La respuesta a esta pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? La respuesta a esta pregunta es: el Espíritu Santo es una de las manifestaciones de la deidad, la cual ha tenido y tiene unas funciones y propósitos específicos a lo largo de la humanidad. Miremos entonces ahora cuál ha sido y es la obra del Espíritu Santo, pero eso lo vamos a empezar a ver el día jueves, porque lo primero que quiero para que nosotros podamos entender la obra del Espíritu Santo en la iglesia del siglo XXI, lo primero que nosotros debemos discernir, interpretar y entender es que el Espíritu Santo fue prometido de 2 formas diferentes a 2 grupos diferentes. Una cosa es cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, y no estoy diciendo con ello que el Espíritu Santo ahora no tenga poder, pero habían unas razones de por qué el Espíritu Santo durante el primer siglo actuó de esa forma tan evidente y tan poderosa, y a quienes se les prometió qué requisitos había que tener, si había que cumplir algunos requisitos, y etcétera, etcétera. Y tenemos otro grupo, otro gran grupo, donde el Espíritu Santo está en ellos, bueno, está en nosotros como don. ¿Sí? Cuando nosotros miramos a Jesús hablando con los apóstoles, él no les dijo que el otro consolador los iba a investir del don. Les dijo que los iba a investir de poder.
Pero cuando Pedro está predicando en Hechos capítulo 2, no dice arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para que reciban el poder del Espíritu Santo, sino para que reciban ¿qué? El don del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver que es el mismo Espíritu Santo que fue predicado, profetizado a dos grupos diferentes en dos manifestaciones diferentes. Y ahí vamos a empezar, ahí sí que vamos a tener telita para cortar. Listo, mis hermanos, Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por la paciencia, por tenerle paciencia a mi internet, que hoy estaba como medio malo. Me disculpan por el tiempo que me excedí. Néstor, una preguntita rápida. Juan 1:3. ¿Cómo, hermano Daniel? Sí, Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sí. Ahí hay una duda de que si es Jesucristo el que creó o si fue el Dios Padre que creó. Porque pareciera allí de que dice... Juan capítulo 1, versículo 3. Jesucristo. Pero entonces si Jesucristo fue el creador, entonces no fue el Padre. En el principio. Entonces, ¿cómo interpretas tú esa parte? Bueno, Dios. Este era... Ok. Vamos a leer el texto completo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ok. Cuando nosotros hablamos de la unidad, y este texto, hermano Daniel, muchísimas gracias por citarlo, este texto es lo que nos ayuda a entender que aunque tienen roles diferentes, siguen siendo el mismo. Sí, en este texto se entiende que Jesús estuvo en la obra creadora. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y el Espíritu Santo estuvo en la obra creadora. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. ¿Cómo así? ¿Y cómo entendemos nosotros que el Espíritu Santo estuvo en la obra creadora? Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién se movía sobre la faz de las aguas? El Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es una forma de referirnos a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, estos textos nos muestran la unidad de Dios, la unidad que hay en Dios. Por eso yo les decía en una clase anterior, no puedo separar, aunque tienen unas funciones diferentes, yo no puedo separar a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso les dije, no los podemos tampoco poner ese escalafón de la tercera persona. No, la Biblia nos los muestra a ellos en una total armonía. Pablo, cuando habla de Jesús, Pablo en Colosenses dice que en Jesús habitaba corporalmente, ¿qué? Parte de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud. Ok, ¿Sí? Toda la plenitud de la deidad. Entonces, ellos son Dios. No hay forma. ¿Recuerdan el ejemplo que yo coloqué con el hermano José Velázquez? Que él era hijo, pero también fue padre, pero que también es abuelo. Dígame cómo, en cuál de los tres roles deja de ser José Velázquez. En ninguno. No puedo sacar, saquemos el de ser hijo para que deje de ser José Velázquez. No, en los tres. ¿Sí? Entonces, es esa la razón, hermano Daniel, esa es la interpretación. Siempre nosotros, le damos a Dios, al Padre, una función más creadora en el libro de Génesis, no solamente creando el universo como tal, porque también creó la nación de Israel. ¿Sí? Entonces, pero siempre vamos a encontrar versículos donde refuerzan de que son tan uno, que aquí se nos dice que el Espíritu Santo estaba creando. ¿Sí me hago entender? Amén. Bueno. Ok. Muchas gracias, hermano. Muy bien. Gracias. Yo nuevamente
Gracias, hermano Néstor Leonel, por la clase. Gracias a ustedes por la paciencia que hemos tenido y vamos a continuar con nuestro estudio.